En este tema vamos a hablar sobre lo que es la capacitancia cuántica. Entonces, para nosotros empezar a hablar sobre eso, vamos a aumentarle en el transistor la terminal o el contacto que estábamos viendo, que en este caso era la compuerta. Entonces, ¿qué es lo que hace esta compuerta? Se supone que esta compuerta, entre la compuerta y el canal existe un aislante que no permite que fluya la corriente. Entonces ustedes van a preguntarse entonces para qué, sirve ese canal o esa compuerta o ese contacto. Entonces, para lo que sirve es que, por ejemplo, si nosotros damos un voltaje, lo que va a hacer es cambiar la energía potencial dentro de este canal. Entonces, más o menos se involucra en lo que es el potencial electroquímico, influye en el potencial electroquímico. Entonces, por lo general, normalmente tenemos el canal, aquí el gráfico de densidad de estados, pero el momento que nosotros ponemos una energía, puede ser, digamos, si es negativa, entonces el momento de nosotros poner aquí una energía negativa, lo que hace es que la energía de los electrones sea positiva, y al ser positiva lo que hace es que la densidad de estados se sube, o sea, el nivel Fermi se mantiene, pero lo que sube es la densidad de estados. Entonces nosotros teníamos que la función Fermi nos indicaba cuántos estados estaban ocupados. Entonces, cuando era la temperatura cero, nos decía que los de abajo estaban los estados llenos y los de arriba estaban vacíos. Pero en cambio, si la temperatura era diferente de cero, teníamos que hacer ese cálculo, ¿no? Para saber cuáles son los que en realidad están ocupados. Entonces, si nosotros necesitábamos saber lo que es la densidad de electrones, nos viene dada por la integral derivada de E por la densidad de estados por la función Fermi. Pero aquí hay que tener en cuenta que se está aplicando un voltaje en la compuerta, lo que cambiaría el lugar o la posición al momento en que la energía empieza a subir, porque existe un voltaje en la compuerta. Entonces, en ese momento nuestra densidad de electrones viene a estar dada por la integral de la derivada de E por la densidad de E menos U, que es la U que se está incluyendo aquí, que es el voltaje que se incluye aquí, y la función Fermi. Además de esto, nosotros esto podemos cambiar variablemente un poco. Entonces, lo que nos da como resultado que la derivada de es igual a la densidad de estados, que en sí sería E menos U, por la función Fermi, que es E más U. Entonces, con esta fórmula estamos encontrando aquí lo que es la densidad de electrones cuando aplicamos un voltaje a la compuerta. Una vez que nosotros hemos determinado la fórmula para encontrar lo que es la densidad de electrones, vamos a sacar la misma fórmula dependiendo la ubicación del nivel de potencia electroquímico, que sería el nivel Fermi. Entonces va a ser en el caso cuando nuestro nivel de Fermi esté ubicado por debajo de las bandas de energía. Entonces tenemos dado nosotros que, por ejemplo, esto sucede igual cuando nosotros damos un voltaje a la compuerta, no significa que iba a fluir por aquí corriente, pero sí va a haber un cambio en la potencia dentro del canal, un cambio potencial dentro del canal. Entonces teníamos que la fórmula Fermi está dado por 1 sobre E elevado a la X más 1. Aquí reemplazamos por X porque hacemos lo que es la aproximación no degenerada, que sería en este caso energía menos mu sobre KT, denominado X más 1. Lo que sí aquí nos va a dar esto como resultado en sí sería 1. Entonces decimos que nosotros intercambiando aquí la función Fermi, intercambiando por esta función dada aquí, que es igual a la de Fermi, pero de manera exponencial, lo que nosotros hacemos es igual a la integral derivada de la energía, densidad de estados, por el exponencial elevado a menos energía más el potencial variado menos mu sobre KT, que era la energía térmica. Pero además de eso, nosotros podemos este exponencial sacarlo de la integral, ya que no depende de la energía, lo que nos viene dando que el número de electrones, la densidad de electrones viene dada por la siguiente fórmula.
Aquí esta N0 vendría a ser esta parte de aquí, que sería la derivada de la energía y densidad de estados. Y al resolver aquí la integral nos queda menos U sobre KT. Entonces lo que se dice es que, por ejemplo, a medida de que va, digamos, si nosotros ingresamos un voltaje más al voltaje de la compuerta, aquí también aumentaría en el canal un electrovoltio más. Aquí lo que hacemos es sacar el logaritmo natural de los dos lados, darnos como resultado el logaritmo natural de n sobre n0, que es igual a menos u sobre kt, porque el exponencial al sacar el logaritmo natural nos da el exponente. Y además de esto tenemos que la variación que se da dentro del canal, la variación potencial, viene dada por beta, que es un coeficiente, por menos la carga por el voltaje. Este beta por lo general el valor máximo que alcanza es 1 y puede venir desde 0,6, 0,7, 0,8, pero el valor ideal sería 1. Entonces lo que hacemos es esta U reemplazar aquí y nos da como resultado la derivada del logaritmo de n sobre n es igual a la carga sobre la energía térmica por la derivada del voltaje por beta. Si nosotros despejamos de aquí la derivada del voltaje que es en la compuerta, nos da como resultado 1 sobre beta por la energía térmica sobre la carga por d por el logaritmo natural de n sobre n. En la diapositiva anterior nosotros vimos cuando el nivel Fermi estaba por debajo de la banda de estados. Entonces ahora vamos a ver la misma situación cuando el nivel Fermi está y está en la banda de estados. Entonces teníamos que el X, entonces aquí vendría a ser E más U menos mu sobre T, que es la variación cuando nosotros tenemos un voltaje en la compuerta, y decíamos que la densidad de electrones estaba dado por esta forma, y también nosotros tomábamos en cuenta la aproximación de no degeneración, pero en cambio aquí nosotros de esta fórmula ya no podemos tomarla en cuenta porque no es lo mismo de que el nivel Fermi esté por debajo de la banda que sea parte de la banda de estados. Entonces lo que nos viene dando la fórmula general, que sería densidad de electrones sobre la densidad de la potencia, de la energía potencial dentro del canal, que nos viene determinada por integral de la derivada de energía, densidad de estados. Aquí vendría a ser aquí va la derivada de nuestra función Fermi, y esto vamos a asemejar que es menos el promedio de la densidad de estados. ¿Por qué menos? Porque nosotros al sacar la derivada de la función Fermi siempre nos va a dar como negativo. Entonces aquí estamos asignando menos de sub 0. Entonces lo que nosotros hacemos es que al haber un cambio se da igual un cambio en la carga de los electrones. Entonces nos viene derivada de la carga por n sobre la derivada de la energía potencial sobre menos q, que vendría a ser en sí dq sobre dv. Entonces nosotros decíamos que esto igual viene dado o viene a ser lo que es el promedio de la densidad de estados. Entonces si es dq sobre dv, que vendría a ser conductancia, entonces ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos eso por carga al cuadrado por densidad de estados, nos viene dando lo que es la capacitancia cuántica. Estábamos viendo nosotros cómo influía el voltaje que nosotros dábamos en la compuerta en la energía potencial que está dentro del canal. Entonces nosotros no estábamos tomando en cuenta que los electrones también tienen una carga y que están cargados de manera negativa. Entonces, además de eso, cuando se hace un cambio en energía potencial dentro del canal, lo que pasa en nuestro nivel Fermi se queda estático, no se mueve. Lo que sí es nuestra banda de estados tiende a subir un poco, por lo tanto, entonces se concentra, hay mayor paso para que puedan entrar lo que son los electrones. Entonces digamos es un poquito más difícil hacer el cálculo de la variación en cuanto a potencial, porque ya ingresan electrones y estos electrones que ingresan vienen cargados de energía negativa, lo cual también aumenta en nuestra energía potencial. Entonces teníamos dado que nuestra variación potencial
esta energía potencial estaba dado por beta, por la carga, por el voltaje que se administraba, y el momento en que pasa eso de que se adhieren más electrones con carga negativa, entonces lo que pasa es que venimos a aumentar este término, que en sí sería los electrones libres que decíamos con los electrones existentes, o sea, los que se aumentan, y aquí serían los electrones que están cargados energéticamente. Entonces aquí de igual manera la derivada de potencial sobre la derivada de la carga sobre el voltaje de la compuerta, que era igual a beta, nos viene a aumentar en la fórmula este término, que sería más U0 derivada de la densidad de estado sobre derivada de menos Q sobre Vg, y esto a su vez nos va a dar igual, entonces este nos daría igual a U sub 0 de 0, que vendría a ser nuestra densidad de estados promedio, y aquí nuestro electrón cargado de energía sería como el electrón de carga, y eso a su vez igual nos da du sobre de menos Q Vg es igual a beta sobre 1 más U0 de. Aquí en cambio depende igual esta cantidad, es la que en sí va a empezar a variar. Entonces teníamos que de inicial o de sub 0 va a ser lo que es densidad de estados, el promedio de densidad de estados, que estaba relacionado con la capacitancia cuántica, por U0, que es la carga del electrón. Entonces nosotros, al tomar este término que viene siendo el electrón de carga, de energía, nos viene dando que va a ser igual a lo que es la carga al cuadrado sobre conductancia electrostática. Entonces aquí viene un papel importante, que por ejemplo la densidad de estados promedio está relacionada con la capacitancia cuántica, mientras que el electrón cargado, el adicional, los electrones que se adhieren, viene a ser carga al cuadrado sobre capacitancia electrostática. Entonces nosotros, al relacionar esto, nos va a terminar dando que la derivada de esta energía potencial sobre la derivada de menos carga por el voltaje aplicado en la compuerta va a ser igual a la capacitancia electrostática sobre la capacitancia electrostática más la capacitancia cuántica por nuestro factor, que era beta, sin olvidar, ¿no?, que beta siempre va a llegar a ser como máximo 1. Entonces nosotros decíamos que la conductancia electrostática es la relación que existe o la interacción que existe entre un electrón y otro. Entonces nosotros igual tomamos en cuenta que aquí existe una relación entre lo que es conductancia electrostática y conductancia cuántica, lo cual nos lleva a hacer más o menos una relación como que tuviéramos un circuito. Aquí vendría condensadores, entonces en esta parte sería lo que es conductancia cuántica, conductancia electrostática, y aquí sería el voltaje que se da en la compuerta, la conexión a lo que es tierra, y aquí vendría a ser el potencial dentro del canal. Entonces nosotros decíamos que cuando el nivel de energía se encontraba bajo la banda, teníamos lo que es la densidad de estados promedio pequeña, y también la capacitancia cuántica pequeña. Entonces eso lo que nos demuestra más o menos sería que el voltaje aplicado en la compuerta va a ser el mismo voltaje de energía potencial, entonces que implica dentro del canal. Pero en cambio, si tuviéramos el nivel de energía Fermi en la banda, tendríamos la densidad de estados alta y la capacitancia cuántica de igual manera alta, y por lo general habría una resistencia menor. Por lo tanto, entonces el voltaje aplicado, si digamos es aquí 10, aquí en el canal vendría a ser más o menos unos 8 o 7, entonces va a ser menor al voltaje que se aplica.